Hola, soy Joaquín Galarza de la Comisión F del segundo año de la carrera en Licenciatura en Psicología de la Cátedra Neurociencias 2. En esta ocasión les traigo información sobre las patologías del ascenso-percepción. Bueno, para saber qué es el ascenso-percepción debemos entender primero qué es la sensación. La sensación es un proceso neurofisiológico que permite captar la información proveniente del medio y de nuestro propio cuerpo a través de los receptores. Estos receptores se hallan distribuidos en todo el organismo o bien en lugares específicos. Los receptores externos son los órganos de los sentidos que reciben o procesan información sensorial, como por ejemplo la vista, la audición, el gusto y el olfato. También tenemos estos receptores que vendrían a ser la sensitiva, como por ejemplo el tacto, el dolor o la temperatura. En las sensaciones encontramos un componente físico, un estímulo, y un componente fisiológico. El receptor, que serían neuronas sensoriales o sensitivas, que captan colores, sonidos, olores, sabores y texturas, que estas vendrían a ser construcciones mentales formadas en el cerebro por el procesamiento sensorial. Bueno, estas sensaciones ahora pasan a convertirse en percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es un proceso mental que se construye interpretando y asociando datos aportados por las sensaciones. No son un registro directo del entorno de una persona, sino que son construcciones mentales. Hay dos fases del funcionamiento del sistema senso-perceptivo. Por un lado, tenemos la recepción de los estímulos del entorno por los órganos de los sentidos y por otro lado, tenemos el análisis de esas sensaciones por procesos mentales como la memoria, la motivación, entre otros. Estos dos momentos se dan simultáneamente y son inseparables. Bueno, cuando la sensopercepción está alterada, aparecen algunos tipos de trastornos que formarían lo que sería o se conoce como patologías de la sensopercepción. Tenemos trastornos auditivos, que en este caso se vería afectada la sensación de la audición, provocando una patología como es la agnosia auditiva. En este caso, esta patología se ve lesionada las áreas asociadas al lóbulo temporal, produciendo agnosias auditivas. Se deteriora la capacidad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales, sin que exista déficit sensoriales. Existen diferentes modalidades de agnosias auditivas que afectan a la comprensión de sonidos, como el reconocimiento de la música o el reconocimiento verbal. También tenemos trastornos de la percepción visual. En este caso se ve lesionado el lóbulo temporal, generando trastornos en la percepción visual. Un síntoma muy común provocado por los trastornos de percepción visual o la lesión del lóbulo temporal, como también algún tipo de enfermedad mental, son las alucinaciones, que son percepciones que sobrevienen en ausencia de objetos reales. Algunas características de las alucinaciones es que son localizadas en el espacio exterior, son muy ricas sensorialmente y tienen corporeidad, bulto o relieve. También tenemos alucinaciones conscientes, que es donde el paciente alucina, pero a la vez sabe que eso no es normal. También tenemos pseudoalucinaciones o alucinaciones psíquicas, que en este caso estas alucinaciones ya no están proyectadas en el exterior, sino que están en el interior del individuo y son involuntarias. Por ejemplo, tenemos las pseudoalucinaciones auditivas, que pueden ser voces interiores, voces impuestas, donde el paciente está convencido de que lo que piensa lo oyen los demás, pero al fin y al cabo son alucinaciones nomás. Bueno, tenemos trastornos del lenguaje,
donde las lesiones frontales producen trastornos afásicos y no afásicos, es decir, se ve afectado el lenguaje y algunas de las maneras de manifestarse son, por ejemplo, el empobrecimiento del lenguaje y en casos extremos llega al mutismo, es decir, la persona queda muda, mientras que en otros casos se caracteriza por la hipolalia, con reducción en la expresión verbal, es decir, se expresa pero de un modo reducido. Por otro lado tenemos la disminución de la fluidez verbal, tanto en áreas de tipo fonológico como en las de tipo semántico, cuando se le pide al paciente que diga palabras que empiezan por una determinada letra que pertenezcan a una determinada categoría. También tenemos reducción de la fluidez verbal, por ejemplo, decir dos categorías semánticas de modo alternante, como nombre de frutas y nombre de personas. Y también tenemos la incapacidad para entender el significado de los refranes o de texto de mayor complejidad. Bueno, en este caso, cuando se ha afectado o lesionado el hipocampo, se produce una pérdida de memoria, es decir, se produce un trastorno de la memoria, que esto depende de la cantidad de tejido lesionado o extirpado. Alguna de las formas de manifestarse la afección de la memoria es la amnesia del contexto, que es la incapacidad para recordar cuál fue el contexto donde se aprendió algo. También tenemos la alteración en el recuerdo de la secuencia temporal de los acontecimientos. Las lesiones frontales, como es en este caso, provocan alteración para la memoria de los hechos recientes, de tal manera que es posible que el recuerdo de los acontecimientos esté alterado. Por otro lado, tenemos la amnesia prospectiva, que consiste en la incapacidad para acceder a informaciones que se producirán en un futuro, afectando las estrategias para planificar las acciones y resolver tareas que se tienen que producir a corto, medio o largo plazo. Y por último tenemos las alteraciones en la memoria de trabajo, que esta afección a la corteza prefrontal produce incapacidad para realizar varias tareas cognitivas o atencionales de modo simultáneo, ya que se encuentra comprometida la capacidad de aprendizaje asociativo.